¿Estás buscando una refrigeración líquida que sintonice a la perfección con la estética que buscas para un equipo de diseño o de creador de contenido, o simplemente más discreto y que se aleje de la estética gaming? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Asus ProArt que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy nos remangamos con la serie ProArt de Asus para analizar una refrigeración líquida que no solo promete el rendimiento que esperamos de una líquida de gama alta dentro de Asus, sino que además nos ofrece el diseño y la estética de la serie ProArt. Una serie que, como bien sabéis, está enfocada a creadores de contenido, diseñadores, fotógrafos o, en resumidas cuentas, profesionales o usuarios que buscan alejarse un poquito de la estética gaming, buscando un diseño más sobrio, más sencillo, más elegante, más discreto y, obviamente, gozar de todo el rendimiento que nos ofrecen las líquidas, las refrigeraciones líquidas de gama alta de Asus. Hablamos de la Asus ProArt LC, que es Liquid Cooler 420, una refrigeración líquida que se apoya en los ventiladores de más alta gama de Noctua para ofrecernos todo el rendimiento que puedas necesitar, manteniendo una sonoridad muy comedida. Como de costumbre, vamos a analizar la refrigeración líquida por partes y comenzamos por el bloque de disipación que se integra que se instala en el procesador, encontrando un motor trifásico que nos va a garantizar un rendimiento simplemente inigualable, con un funcionamiento más estable y por lo tanto más silencioso. Se integra en un bloque de 78x78x49 milímetros y ofrece compatibilidad con las plataformas de Intel 1600, 1200 y 1150iX, es decir, todos los 1150, así como con AM4 y AM5. Encontramos una gran base de cobre, las salidas para los tubos articuladas, obviamente, y un diseño muy bonito. Es muy discreto, es muy bonito, es precioso e implementa un pequeño medidor LED que podremos configurar desde la aplicación de la propia Asus para indicar, según nos interese, el porcentaje el porcentaje de funcionamiento de los ventiladores, de la bomba, la temperatura del procesador, la temperatura de la gráfica, es decir, lo que más nos interese de un simple vistazo y con un toque muy discreto que aquel que no conozca la refrigeración líquida pues va a pensar que es simplemente una pequeña barrita de iluminación. Del bloque parten dos tubos de 450 milímetros hacia el radiador. Estos tubos cuentan con un sistema antifugas y una pequeña malla, de nylon alrededor de ellos para evitar el posible desgaste por rozamiento y garantizar la integridad del circuito. Y llegan a un radiador que cuenta con unas dimensiones de 456 x 140 x 30 milímetros y fabricado en aluminio. Este radiador, aparte de ser más generoso de lo habitual, puesto que monta ventiladores de 140 milímetros, cuenta con un mayor grosor. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene más capacidad para líquido refrigerante y por tanto va a tener más capacidad de resistir altas temperaturas sin que afecte al rendimiento del conjunto. Básicamente va a tener más capacidad de disipación y, además de poder aguantar ese exceso de temperaturas, pues también va a garantizar que pueda funcionar todo el sistema a menores revoluciones por minuto y por tanto ser más silencioso. Y pasamos a los ventiladores, donde ya hemos dicho que tenemos ventiladores Noctua, concretamente los NFA14 Industrial PPC de 2000 y de 140 milímetros. Encontramos la capacidad de alcanzar 2000 revoluciones por minuto, generando una presión de 4,18 milímetros H2O y un flujo de aire de 107 CFM, con una sonoridad máxima de tan solo 32,5 dBA. Es decir, tenemos unos ventiladores que son extremadamente potentes, extremadamente premium, con una gran cantidad de flujo de aire generado, con una gran presión y una sonoridad muy comedida. Esto, es decir, tiene una sonoridad relativamente baja cuando los ponemos a tope, pero si lo combinamos con una bomba de agua más eficiente que genera más volumen de líquido con una sonoridad también mínima y un radiador con más capacidad, que es decir, también tienes más líquido, más capacidad de disipación,
lo que significa, o lo que conseguimos es básicamente un sistema de refrigeración líquida muy potente que no va a necesitar funcionar a una carga muy elevada, ni la bomba ni los ventiladores, y por tanto va a ser muy silencioso. Y dicho todo esto, procedemos a montarlo en nuestro 7700X con una X670E Gene de la propia ROG y en un chasis que, como estáis viendo, también es ProArt y que veremos más adelante para ponerlo a prueba. Y os dejamos con las capturas del test sintético que hemos hecho con AIDA 64. Y pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos básicamente una refrigeración líquida simplemente sublime. Tenemos un radiador con más capacidad de disipación, por tanto, al poder albergar más líquido. Tenemos una bomba con un motor trifásico más silencioso y más eficiente, que también puede generar un mayor flujo de líquido a través del radiador, y tenemos unos ventiladores firmados por Noctua simplemente brutales. A todo esto hemos de añadirle los materiales acabados y el diseño que caracterizan a la gama ProArt de Asus, una gama destinada a los usuarios más exigentes del sector, que son básicamente los que necesitan una mayor potencia para poder generar un mayor flujo de trabajo y vivir de esto, o generar al menos gran parte de sus ingresos de esto, manteniendo materiales de primerísima calidad, una estética más sobria, más discreta, más profesional, que encaje en un entorno laboral y más aún en entornos destinados a artistas y que además necesitan de esa baja sonoridad para poder trabajar con una mayor tranquilidad. Es cierto que la refrigeración líquida no es precisamente barata, pero teniendo en cuenta que tenemos lo mejor de lo mejor en todos los sentidos, nos parece un precio mucho más que justificado, y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a esta Asus ProArt LC420. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.